Paso a dar lectura primero a la pieza, señor presidente, señores secretarios de la Junta Directiva, Honorable Asamblea Legislativa. En sesión de corte plena de este día, de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordinal 31 y 133, ordinal 3 de la Constitución, se acordó presentar a la Honorable Asamblea Legislativa iniciativa de decreto sobre reglas procesales transitorias del proceso penal para los imputados detenidos. Por lo anterior, remito certificación del acuerdo tomado por el Pleno, en el que constan las consideraciones para realizar la petición en referencia y el proyecto de decreto legislativo correspondiente. Agradeciendo su atención a la presente, manifiesto a los señores secretarios las más altas muestras de mi consideración y estima. Firma doctor José Óscar Armando Pineda Navas, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y paso a leer el decreto. Número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que la Constitución en su artículo 65 determina que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. 2. Que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido que la pandemia por la COVID-19 es una emergencia sanitaria, social y mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas, habiéndose determinado que una de las medidas más efectivas para evitar su propagación es, entre otros, el distanciamiento social. 3. Que el artículo 172 de la Constitución establece que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado le corresponde exclusivamente al órgano judicial, que no puede dejar de ejercer tal atribución, ni aún en situaciones excepcionales como las provocadas por la pandemia por la COVID-19, dada la naturaleza esencial de tal función. 4. Que el artículo 12 de la Constitución prescribe que toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. 5. Que las personas procesadas penalmente y que se encuentran privadas de libertad constituyen un grupo particularmente vulnerable debido a la naturaleza de las restricciones que ya se les imponen y a su limitada capacidad para adoptar medidas de precaución personal para paliar y prevenir la propagación de la COVID-19. De manera que la comparecencia de estos a las audiencias constituye un riesgo en doble vía, porque por un lado, la persona privada de libertad al trasladarse a la sede judicial podría contagiarse con un agente externo e infectar a la población interna, y las personas que trabajan en las bartolinas policiales y los centros penitenciarios, y por otra parte, el alto tráfico de procesados y empleados encargados de su traslado pueden ser un foco de contagio para los servidores judiciales y demás usuarios del sistema de justicia. 6. Que debido a la situación epidemiológica actual por la pandemia por la COVID-19 que afecta al territorio nacional y que a la fecha reporta un aumento progresivo de los casos confirmados y de fallecidos, hace necesario de manera excepcional implementar reglas procesales transitorias para el proceso penal enfocadas a evitar la presencia de los procesados privados de libertad en los recintos judiciales, con el fin de proteger a esta población y a los servidores públicos de las dependencias policiales, centros penitenciarios, traslado de reos y del órgano judicial y demás usuarios del sistema de justicia, sin que esto implique una violación a sus derechos constitucionales de audiencia y defensa. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Mario Ponce, decreta las siguientes reglas procesales transitorias del proceso penal para los imputados detenidos. Reglas respecto al imputado detenido, artículo 1. Al imputado detenido se le nombrará inmediatamente un defensor público de la Procuraduría General de la República y se le comunicará sus derechos de manera inmediata y comprensible por parte de la Fiscalía o la Policía, quienes deberán hacerlo constar en acta. En este caso, el imputado será puesto a disposición del juez competente dentro de las 72 horas sin trasladársele a la sede judicial, remitiendo únicamente dentro del plazo señalado
el requerimiento y las diligencias que se hubieran realizado, junto con una ficha en la que conste la identificación del procesado, que contendrá fotografía a colores de su rostro, nombre, apellido u otro dato que permita identificarlo: edad, sexo, estado familiar, profesión u oficio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, lugar y tiempo de residencia, lugar de trabajo, nombre de los padres, cónyuges, compañero de vida o conviviente e hijos, y de las personas con quienes vive, de las cuales depende económicamente. Reglas respecto a la detención por el término de inquirir, artículo 2. Cuando un juez le sea puesto a disposición una persona detenida en la forma descrita en el artículo anterior, podrá ordenar su detención por el término de inquirir informando que quede el procesado a su disposición con aviso escrito al jefe del centro de reclusión donde se encontrará detenido. Sin el requerimiento, el fiscal no solicita la imposición de medidas cautelares o se deduce la concurrencia de un excluyente de responsabilidad penal, el juez deberá ordenar la inmediata libertad y señalará la audiencia dentro del término de ley. El término para inquirir se da a 72 horas como máximo y empezará a correr a partir de la hora en que el imputado quedare a disposición del juez de la causa. Esta resolución contendrá además los derechos del imputado y los motivos de su detención. Será notificada a la Fiscalía, defensor del procesado, y será enviada al jefe del centro de reclusión por medios técnicos para que notifique en persona al imputado, quedando obligado a remitir al juzgado la esquela de notificación debidamente firmada por éste, usando la misma guía. Regla para la celebración de la audiencia inicial, artículo 3. Recibido el requerimiento fiscal, el juez competente convocará a las partes a una audiencia dentro de los plazos siguientes. 1. Cuando el imputado sea detenido y el fiscal estime que debe continuar en ese estado dentro del término de inquirir. Y 2. Si no se ha ordenado la detención del imputado o el fiscal no solicita la continuación de la detención o aún no ha podido ser capturado dentro de los 5 días hábiles siguientes. La audiencia se celebrará únicamente con la Fiscalía, el defensor del procesado, la víctima, el querellante y las partes civiles. Si ninguna asistiere, se resolverá con vista del requerimiento. La toma de la declaración indagatoria del procesado se diferirá para la fase plenaria del proceso, salvo casos excepcionales en los que se solicite de manera anticipada para establecer la existencia de una causa excluyente de responsabilidad y el juez lo estime procedente, en cuyo caso se realizará la diligencia a través de videoconferencia. Si el imputado no ha sido capturado o no puede concurrir por un obstáculo insuperable, pero hubiere nombrado defensor, la audiencia se realizará con la presencia de éste. Si no hubiera nombrado defensor, el juez de paz resolverá en el término señalado sin convocar a la audiencia inicial con la sola vista de requerimiento fiscal. Regla para la celebración de la audiencia preliminar, artículo 4. Para la celebración de la audiencia preliminar únicamente deberán comparecer el fiscal, el defensor del procesado, la víctima, el querellante y las partes civiles. Las ausencias del fiscal o del defensor serán subsanadas de inmediato, en el último caso, solicitando un defensor público. El secretario judicial dejará constancia del acto y de la identidad de los intervinientes. No será necesaria la presencia del imputado, salvo casos excepcionales en los que solicite de manera anticipada rendir declaración indagatoria para establecer la existencia de una causa excluyente de responsabilidad y el juez lo estime procedente, en cuyo caso se realizará la diligencia a través de videoconferencia. Las autoridades judiciales remitirán al centro penitenciario donde se encuentre el procesado copia videográfica de la audiencia practicada, del acta de la audiencia e informará del tribunal de sentencia designado para la vista pública respectiva, dentro de las 72 horas posteriores de su celebración. La autoridad penitenciaria tendrá la obligación de garantizar que el privado de libertad acceda a la información contenida en la comunicación efectuada por la autoridad judicial en el plazo máximo de 48 horas después de su recepción, así como darle trámite a cualquier solicitud que respecto de dicha diligencia provenga de este o de su defensor.
Las solicitudes a que se refiere el inciso anterior serán resueltas por el Tribunal de Sentencia en los términos señalados en el artículo 366 del Código Procesal Penal. Regla para la celebración de la vista pública, audiencia de procedimiento abreviado, aplicación de la suspensión condicional del procedimiento u otras diligencias judiciales, artículo 5. Toda celebración de vista pública, audiencia de procedimiento abreviado, aplicación de la suspensión condicional del procedimiento u otras diligencias judiciales en la que sea imprescindible la presencia de imputado detenido por cualquier tipo de delito será efectuada bajo la modalidad de audiencia virtual. Las autoridades de la Dirección General de Centros Penales garantizarán el traslado del procesado a una sala especialmente diseñada y debidamente equipada dentro de cualquiera de los recintos penitenciarios que cuenten con dichas condiciones para realizar las audiencias o diligencias judiciales mediante la modalidad de videoconferencia que solicite la autoridad judicial competente. Regla para el nombramiento de abogado defensor, artículo 6. El cónyuge, compañera de vida o conviviente del procesado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el adoptante o adoptado podrá nombrarle abogado defensor, bastando un acta notarial en la que conste una declaración jurada en la que se exprese que tiene dicho parentesco. Se presume que el abogado defensor que ha aceptado el cargo es apoderado especial para conciliar en representación del imputado. Regla para las notificaciones de los procesados detenidos, artículo 7. Si el procesado detenido tiene defensor, representante o apoderado, las notificaciones serán hechas solamente a estos. Salvo que la ley ordene que sean notificadas personalmente el imputado o la naturaleza del acto lo exija por constituir una privación directa y gravosa a un derecho fundamental. En estos casos, la resolución podrá enviarse al jefe del centro de reclusión, incluso por medios técnicos, para que notifique en persona al imputado, quedando obligado a remitir al juzgado la esquela de notificación debidamente firmada por éste, usando la misma vía. Si el procesado no quiere o no puede firmar, esta valdrá con la sola firma del empleado delegado del centro de detención encargado para efectuar la notificación, dejando constancia del motivo por el que no aparece la firma de quien la recibió. Artículo 8. El presente decreto entrará en vigencia desde esta fecha, previa a su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos cesarán en el plazo de 3 meses, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador. Leído, señor presidente.